Bueno, entonces entramos a la quinta sesión de nuestro curso. Voy a comenzar diciendo dos o tres cosas que me quedaron un poco en el tintero la vez pasada. Uno, eh, qué es lo que ha venido sucediendo con las etnomusicologías latinoamericanas y de lo cual se queja este etnomusicólogo peruano Raúl Romero. Y es que, y nos quejamos todos, y es que normalmente cuando se publica un libro latinoamericano en inglés, ¿sí? Cuando se publica un libro sobre música colombiana o latinoamericana o peruana o lo que sea en inglés, normalmente contratan o invitan a músicos o a no musicólogos extranjeros, o sea, norteamericanos, que han hecho trabajo de campo por un par de años o así en Colombia y a ellos les encargan hablar de todo Colombia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, sabiendo que aquí hay mucha gente muy preparada, ¿sí? Y realmente normalmente no se invita pues en primer lugar porque como la etnomusicología latinoamericana no se ha escrito en inglés en Estados Unidos y en el mundo en general, porque ahora el inglés es la lengua franca de la academia, entonces no han leído a los latinoamericanos, entonces no saben que existimos, ¿sí? Y como muchos de nosotros nos cuesta escribir en inglés, pues tampoco publicamos en inglés y tampoco porque pensamos que nuestro público central debe ser el público colombiano y latinoamericano, no el norteamericano, ¿no? Entonces son paradojas de lo que se da, ¿no? Pero en estos momentos ya hay muchos etnomusicólogos colombianos, gente joven que se ha formado en Estados Unidos, que maneja perfectamente el inglés, que hicieron sus tesis doctorales y las escribieron en inglés, y se están rompiendo un poco ya como esas limitaciones, ¿no? Pero digamos es algo que ha pasado históricamente, ¿no? Cuando uno encuentra las grandes enciclopedias de la música publicadas en inglés, no encuentra casi autores latinoamericanos escribiendo ahí, ¿no? Bueno, un poco para cerrar un poco esto de los latinoamericanismos, ¿no? Entonces, esta parte del final de la sesión anterior, ¿no? De cómo se hizo la etnomusicología aquí en Colombia en estos primeros años, no estoy hablando de lo de ahora, dado que hubo ese rechazo político por el tema de que eso era gringo y todo lo que era gringo era imperialista, etcétera, etcétera. Entonces aquí lo que se desarrolló fue algo parecido a la etnomusicología, no en las universidades, sino en centros como el IPC de Cali, el Instituto Popular de Cultura, o la EPA, que hicieron un trabajo fantástico, o digamos, la línea de la Luisa Calvo, que se orientó ya hacia las músicas Siam, ¿sí? Las músicas caribe iberoamericanas. Pero lo que caracterizó todas estas investigaciones es que no investigaban por conocer, porque sí, sino eran escuelas de música popular. Y entonces había un interés pedagógico, es decir, se hacía salidas de campo, se grababa, con lo que se grababa se enseñaba a tocar los instrumentos en las escuelas, que eran escuelas financiadas por el Estado, por las distintas regiones, ¿sí? No por el nivel central. Entonces, y eso se enseñaba y luego además eso se traducía en una presentación, es decir, lo que se llamó la proyección folclórica, ¿sí? Entonces eso era como un círculo, yo investigo, enseño lo que investigo ahí mismo, lo monto con el grupo de la academia sea música, danza, lo que sea, y de una vez vuelvo y salgo a investigar. Entonces, pues realmente se publicaba poco, era una cuestión más pedagógica, pero así es como se hizo esto, ¿no? Digamos como los dos únicos grupos que realmente han trabajado que trabajaron un periodo largo de ciertos años con un énfasis sobre todo investigativo, pues fue el CEDEFIN en la Universidad Nacional al puro comienzo, ¿sí? En los años 60, y luego en la Universidad de Antioquia, el grupo liderado por María Eugenia Londoño y su equipo, el Grupo de Valores Musicales Regionales, que hoy ya se llama Grupo de Músicas Regionales, ¿no? Que es un grupo muy fuerte en investigación, ¿no? Entonces, digamos, esos son como los dos grandes grupos
que luego digamos, el grupo de la Universidad Nacional se orientó más hacia otras cosas y recientemente abrió la maestría en musicología, donde empezó a darse algo de etnomusicología, pero en fin, hay dos tesis en estos momentos sobre estas dos instituciones. Una de Liz Natalia Sinisterra sobre el IPC y otra tesis de Liseda Costa, que fue tesis de maestría en la Universidad Nacional, que la dirigí yo, y es muy completa, se la pueden descargar ahí, ¿no? Bueno, listo. Entonces avanzamos con el siguiente tema. La sesión quinta es, ya entramos propiamente a la etnomusicología, tal como se planteó en Estados Unidos en los años 50, ¿no? Es decir, y me pregunto, ¿la etnomusicología es música en la cultura como lo definieron ellos? Porque voy a problematizarlo, ¿no? Entonces, recordemos que veníamos de la musicología comparada alemana, esos grandes museos, esas investigaciones sobre percepción de las escalas y todo eso, estaban Erich von Horbostel y Kurt Sachs, que ahí en Alemania, ellos tienen que salir, como veremos aquí, básicamente porque eran de familia judía, ¿no? Por ejemplo, Horbostel, en el 1933 lo despiden, lo sacan del puesto que tenía ahí porque su madre era judía. Entonces él se va a Suiza primero, luego se va a Estados Unidos y finalmente va a terminar en Cambridge, en Inglaterra, ¿no? Por ejemplo, Kurt Sachs, también ese mismo año le quitan el cargo y le toca asilarse a París. Luego, cuando ya los nazis llegan a París, le toca irse a Estados Unidos, se establece en Nueva York. Él es docente allá en la Universidad de Nueva York. Además, para los bailarines es muy interesante este personaje, Sachs. Él escribió una historia de la danza muy importante. Él también investigaba temas de danza, ¿no? A propósito de las relaciones entre música y danza. Otro personaje que venía de allá era George Herzog, que él en realidad venía de Hungría, pero estuvo de ayudante de Karl Stumpf, de Horbostel, estuvo en el archivo de Berlín, etcétera. Y en el 25, él no por razones de ser judío, él emigra a Estados Unidos y se doctora como antropólogo en Columbia University en Nueva York. O sea, y ahí estudia con Franz Boas, el que está aquí a la izquierda arriba, si lo ven, estudia con Franz Boas, que es el padre de la antropología norteamericana. Entonces, este es Herwood, que en realidad era húngaro, y luego va a ser profesor de antropología en la Universidad de Indiana, y ahí va a constituir los archivos de música tradicional que van a ser importantísimos, ¿no? En fin, digamos, todo esto se conecta mucho, ¿no? Lo mismo pasa con Hab Kunst, bueno, con todos estos. ¿Qué es lo que va a pasar, no? Que todos estos que llegan allá son los que van a fundar la etnomusicología. Pero ¿a quién se le ocurrió decir esto se llama etnomusicología? ¿Sí? Normalmente, si ustedes miran toda la literatura, todos los libros que uno mira, siempre se dice que fue Hab Kunst, ¿sí? Este de acá, este holandés, el que se inventó ese nombre porque publicó un libro en los años 50 que lo llamó así, etnomusicología, ¿sí? Pero realmente, incluso si miran en Wikipedia, les dirá que la etnomusicología es un término inventado por Hab Kunst. Bueno, eso es falso. Afortunadamente, cada vez vamos profundizando más y se ha descubierto que realmente, recientemente, que el que se inventó el término es un ucraniano, ahora que estamos con la guerra en Ucrania, ¿no? Que se llama Kliment Kivitka, ¿sí? Entonces, él estaba con el tema de la etnomusicología comparada en Kiev, ahí en la capital, y creó su oficina de musicología comparada, pero muy pronto él se da cuenta de la importancia de los etnógrafos, es decir, de la antropología, o sea, cómo los etnógrafos podían aportar más al estudio de la música, de estas músicas, que los folcloristas. Y él muy pronto cambia el nombre de esa oficina por Oficina de Etnografía Musical, ¿no? Y lo dice textualmente, porque dice que debía haber una observación de hechos y fenómenos
directa, no como los musicólogos comparados que estaban en el museo y les llegaban los instrumentos y los cilindros y las grabaciones, pero ellos nunca iban al sitio, ¿no? Entonces dice, no, esto, los antropólogos son los que están yendo a campo, los que, ¿sí? Y entonces él propone en 1928 que esta ciencia, digamos, esta disciplina musical se debería llamar etnomusicología, ¿sí? Y que la etnomusicología haría el análisis musical y la etnografía musical haría la parte cultural, ¿no? Y él ahí ya ve como esa conexión de las dos cosas, ¿no? Entonces, bueno, la vida de este señor es apasionante, es perseguido por la represión bolchevique de los comunistas rusos en ese momento, huye a Moscú, es arrestado, lo mandan a un campo de concentración, bueno, luego vuelve, bueno, un personaje súper interesante porque él incluso propone modelos algorítmicos y matemáticos para el análisis de las melodías tradicionales, ¿no? Sus ideas van a pasar a Polonia a través del jefe del Instituto de Musicología, Adolf Chivinsky, y luego va a pasar a la Universidad Poznań, ahí también en Polonia, y va a ser Lucian Kamiński el que va a dar unos cursos y en sus clases va a hablar de etnomusicología. Él va a empezar a dar clases de etnomusicología ya en 1934, ¿no? Luego, esta idea de la etnomusicología va a pasar de Polonia a Berlín a través de Mieczysław Koliński, que él incluso va a ir a Nueva York, a Estados Unidos, y va a fundar con otra gente norteamericana la Sociedad de Etnomusicología, ¿no? Koliński trabajó con Horbostel, vea cómo todo está conectado, y con Jaap Kunst. Jaap Kunst es el que va a sacar, el primero que va a sacar el libro que vas a llamar Etnomusicología, ¿no? Entonces, Jaap Kunst está en Ámsterdam, en un instituto que se llama el Instituto de los Trópicos, y todas estas ideas se van a pasar entre ellos. Y finalmente, el que la va a capitalizar va a ser Jaap Kunst, ¿no? O sea, y todos estos que fueron los que se lo inventaron, pues van a pasar al olvido, y el que va a quedar con el nombre, aquí se ve más o menos el recorrido que hizo, perdón, me estoy pasando todo esto, estaba en Kiev, luego pasó a Lviv en otra zona de Ucrania, luego pasa a Polonia, de Polonia pasa a Berlín, de Berlín a los Países Bajos, a Holanda, y de Holanda va a ir a Estados Unidos, porque Jaap Kunst va a viajar a Estados Unidos. Sí, entonces este es Jaap Kunst, si están viendo en la pantalla, ¿no? Este es un violinista holandés que trabajó con Horbostel, es decir, todo esto es de la musicología comparada, y en el año 50 publica un libro, que lo tienen ahí la carátula. Él trabajó con música de Papúa, en Nueva Guinea, bueno, muy, muy lejos, sí, casi ya al norte de Australia, ¿sí? Entonces, él escribe un libro que se titula Musicológica y dice: un estudio de la naturaleza de la etnomusicología, sus problemas, métodos y sus personajes representativos, ¿no? Entonces, él va a ir a Estados Unidos en 1950 y luego ya va a publicar otra edición de ese mismo libro, ya pero con el título ya no musicológica, sino etnomusicology, ¿no? Y él ¿por qué propone que se llame etnomusicology? Porque, y no musicología comparada. Y él lo dice explícitamente en la página 7, dice, es que toda ciencia es comparada, o sea, para poder construir ciencia yo tengo que comparar distintos fenómenos. Entonces, ¿por qué llamar a la ciencia musicológica musicología comparada si todas las ciencias comparan, ¿no? Entonces dice, debemos ponerle etnomusicología porque trabaja con músicas no occidentales, músicas exóticas, músicas étnicas, etcétera, ¿no? Vamos a ver que esto se va a cuestionar muy rápidamente, pero así es como surge el término. ¿Qué pasa ya entonces en Estados Unidos? Fíjese que este señor viaja a Estados Unidos en el 51 y ya en el 53 los que andaban trabajando en esto, que ya había varios alemanes que estaban allí,
empiezan a sacar como una especie de boletincito que lo llaman Ethnomusicology, ¿sí? Luego tienen, los antropólogos se reúnen en su reunión número 54, la Sociedad Norteamericana de Antropología, en sus reuniones anuales. En la reunión 54, creo que fue en Boston, en el año 55, proponen cambiar el nombre de la sociedad que tenían ellos de musicología comparada por la Sociedad para la Etnomusicología. Entonces ahí nombran un equipo como directivo y va a estar el presidente William Rhodes, que es este que hablamos. Está Kolinsky, que es el que venía, el húngaro que había trabajado con todos ellos en Alemania y se vino a Estados Unidos en los años 20, etcétera. Está McAllister y está Alan Merriam, y Alan Merriam va a ser un personaje súper clave. En el 56 ya este boletín se convierte en la revista más importante de etnomusicología, que se va a llamar así Ethnomusicology, que es una revista que dura hasta hoy desde esa época, que es la revista más importante en todos estos temas y que ojalá la consulten. Todos los líderes prácticamente tenían estudios musicales formales, y dos de ellos, Merriam y McAllister, habían estudiado antropología, y prácticamente todos habían trabajado poco fuera de Estados Unidos, trabajaban con indígenas norteamericanos, pero pronto ya empiezan a salir, se van a África, se van a Asia, se van a Nueva Guinea, etcétera, etcétera. Y todos tenían mucha experiencia en archivos, en documentar estas músicas, en grabar en campo, etcétera, ¿no? Aquí vemos las fotos de ellos. Está Kolinsky a la derecha, que era, perdón, era polaco, yo dije que era húngaro, no. Y va a terminar él de profesor en Canadá, pero él aquí en este año forma la Sociedad de Etnomusicología. Ahí está Charles Seegers, que es el que está a la izquierda, Alan Merriam, el alto, luego William Rhodes y David McAllister. Entonces, estos fueron como los líderes de todo ese movimiento. Charles Seegers, lo mencionamos en la sesión pasada, fue también un gran latinoamericanista, en el sentido de que él promovió la música latinoamericana en Estados Unidos. Él estuvo aquí en Cartagena en el congreso ese de etnomusicología. Lo que me interesa ahora es cómo se dio ese encuentro entre todas estas ideas que estaban funcionando en lo teórico, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se produjo ahí teóricamente? ¿Cuál fue como el clip que produjo eso, ¿no? La antropología norteamericana se caracteriza, o sea, porque lo que se fusiona es esa musicología comparada con la antropología norteamericana. ¿Y cuál era el tipo de antropología predominante en Estados Unidos en esos momentos? Porque eso es lo que va a marcar la manera como se haría en musicología. Si yo cojo la musicología comparada y le doy el toque antropológico, entonces, ¿cómo era la antropología en esa época? Pues había muchas tendencias, pero digamos, ¿cuáles eran como las principales, las que más influyeron en cómo se configuró la etnomusicología? En primer lugar, la antropología norteamericana de esa época se caracteriza por estas posiciones teóricas: el relativismo cultural, el particularismo histórico y el culturalismo. ¿Sí? Entonces, ¿todo eso qué quiere decir? Entonces, los antropólogos norteamericanos habían venido criticando el evolucionismo como algo que las culturas y que, digamos, las sociedades evolucionaban, que era lo típico que se pensaba hasta esa época. Incluso la musicología comparada iba con esa lógica, es decir, ¿qué fue primero? Si era primero el ritmo, después vino la melodía, si primero eran las escalas de 3 sonidos, luego las pentatónicas, luego de 7, y luego se fue complicando, o cómo fue eso, ¿sí? ¿Qué instrumento fue primero? Entonces,
digamos, había como una idea de evolución lineal de que las cosas iban progresando. Ellos critican eso, ¿no? Y dicen, no, cada cultura, cada sociedad, cada música es distinta. O sea, eso no es que estén como en una línea, una detrás de otra y cada una superando a la anterior, como si hubiera unos de mejor familia que otros, ¿no? Ese es el relativismo cultural, ¿no? También estaban en contra del difusionismo, aunque trabajaban con áreas culturales, pero no lo trabajaron tanto como lo trabajaron los alemanes. Entonces, también criticaban el determinismo geográfico y ambiental, que era muy común, incluso en el pensamiento colombiano de esa época, ¿no? Es decir, como si tú nacías en tierra caliente, eras perezoso, eso es un determinismo de lo geográfico y de lo ambiental en la manera de ser, en la manera de hacer la música. Luego criticaron duramente el etnocentrismo europeo y norteamericano. Criticaron el comparativismo, es decir, si cada sociedad es distinta y no hay una evolución, entonces no se pueden comparar dos sociedades diferentes, no se pueden comparar dos culturas. Cada cultura se entiende en sí misma y no podemos andar comparando porque es como comparar peras con aguacates, ¿sí? O sea, estamos hablando de cosas distintas, ¿no? Y también se opusieron a los universales, es decir, a que hubiera como unas características universales en la música en la humanidad, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que decía la antropología norteamericana en esa época es que cada cultura era singular y que por lo tanto no estaba la cultura, sino eran culturas. No había culturas superiores, no había culturas inferiores, no había etapas culturales si se pasaba. Sí había contacto cultural, ¿sí? Pero no la difusión automática de la que hablaban los de la musicología comparada y los difusionistas, ¿sí? Entonces, digamos que cada cultura era una totalidad en la que se articulaban de manera diferente lo biológico, es decir, lo que antes se llamaba la raza, lo cultural y lo lingüístico. Entonces, digamos, por el hecho de que una sociedad tuviera una canción igual que otra o un instrumento igual que otro, no significaba nada, porque ese instrumento se articulaba de manera completamente diferente en esa cultura, cumplía una función diferente, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esto es fundamental porque rompen teóricamente, radicalmente con la musicología comparada, es decir, estaban ya hablando de cosas totalmente distintas. Fíjense que todo lo que he dicho va en contra de todos los postulados de la musicología comparada. Critican el racismo al desvincular raza de cultura, que era lo típico a finales del siglo XIX. Entonces, el teórico más importante que propuso todas estas ideas era este austríaco Franz Boas, que llegó ahí a donde los esquimales, ¿sí? Y finalmente se quedó en Estados Unidos, ¿no? Que él hacía arqueología, lingüística, antropología física, biológica y antropología cultural. Y él articula la antropología en torno a esas áreas, ¿no? Entonces, después van a venir unos discípulos que van a crear otra escuela de pensamiento que se va a llamar cultura y personalidad, que básicamente decía, bueno, si la cultura es única y es importante, ¿qué tiene que ver la personalidad? Y es decir, cada cultura creará unas maneras de ser. Es decir, si mi cultura es la colombiana, pues tiene que haber una manera de ser colombiano, si no, ¿para qué sirve la cultura? O sea, si la cultura es importante, si sirve para algo, tiene que tener un impacto en los individuos. Entonces, se pusieron a estudiar una cantidad de investigaciones importantísimas sobre crianza, sobre socialización, sobre educación, de cómo cada sociedad, de alguna manera, cada cultura modelaba a los individuos y cada sociedad y cada cultura tenían unas formas de ser diferentes a los de otros, ¿no? Entonces, casi que según como tú eras, se podría decir que eras de esta cultura o de la otra cultura. Fíjese que todas estas ideas que son de esa época han calado profundamente. La inmensa mayoría de la gente todavía piensa así. Esto está mandado a recoger hace años, desde los años 80, pero mucha gente todavía se cree esto, ¿sí? Desde los años 80 a esto se le dio durísimo, durísimo y se desmontó todo, pero la inmensa mayoría de la gente en el planeta todavía piensa así.
Pero bueno, pero esto es muy importante para ver cómo arrancó la etnomusicología, ¿no? Entonces, pues básicamente cómo trabajaban y en eso también hubo una ruptura fuerte. En primer lugar, como esto viene, todas estas ideas también tiene su origen en Alemania, o sea, tanto este historicismo y este culturalismo tiene sus raíces en Alemania, en Herder. En, en, ¿Se acuerdan en la primera sesión? En la segunda sesión que hablé de Herder, el tipo que se había inventado lo de la idea de nación y de que las canciones del pueblo eran el alma de la nación y todo eso, de ahí viene todo esto. O sea, también otro alemán, pero que no tuvo éxito en la musicología comparada, pero ahora va a tener éxito en Estados Unidos, esas ideas de 1700 y pico. Entonces, digamos, tiene toda esa influencia romántica del historicismo alemán, pero ellos van a decir, vamos a hacer trabajo de campo intensivo. Es decir, ahí rompen también con la tradición de la musicología comparada de estos señores que estaban sentados en esos museos recibiendo cilindros con grabaciones y recibiendo instrumentos. Dicen, no, tú tienes que ir allá, quedarte allá un año, estudiar esa música y estudiar toda la parte geográfica, la parte cultural, la parte histórica, la parte lingüística, todo, ¿sí? Y si vas a hacer alguna comparación, tiene que ser solo dentro de la zona, es decir, los de esta zonita de acá con los de esta zonita de allá, los que están al lado, ¿sí? Y obviamente aquí el concepto central es el concepto de cultura, ¿no? Bueno, entonces fíjese el giro. La otra tendencia teórica era la antropología británica, pero en ese momento, cuando se crea la etnomusicología, los antropólogos que se ponen a fusionar todo esto, también estaban influenciados por el pensamiento británico. Y ahí ellos no hablaban de cultura, pero tenían muchas cosas en común. Ellos también criticaban lo mismo que ellos, el difusionismo y el evolucionismo, ¿sí? Pero entonces ellos no son tan históricos como los otros. O sea, se centran en el presente. No nos interesa la evolución ni nada de eso. Nos interesa cómo es esta sociedad en este momento, ¿no? Entonces, ellos no hablan tanto de cultura, sino de sociedad. Y el concepto central de ellos es que la sociedad es una totalidad coherente que se articula y que funciona gracias a diferentes componentes, entre los cuales está la música, la familia, los rituales, la economía, todo ese tipo de cosas, y todo eso se articula íntimamente e interdependientemente. O sea, en el fondo es muy parecido a lo que planteaban los otros, sino que los otros lo llamaban cultura y estos lo llamaban sociedad, pero las diferencias es muy importante, ¿no? La otra cosa que era clave es el concepto de función, por eso se llamaron funcionalistas, porque todo componente de todo ese sistema cumplía una función en que esa sociedad pudiera reproducirse, es decir, mantenerse y reproducirse y transformarse. Entonces, ellos se centran sus estudios sobre todo en las instituciones, ¿sí? Tiene una visión orgánica, casi como si fuera el cuerpo humano, ¿no? Que digamos que el corazón es el que tiene esta función, los ojos sirven para otra cosa, el cerebro sirve para otra. Entonces, la sociedad era así, ¿no? Como distintas instituciones que cumplen funciones diferentes y entonces había que estudiar todo eso para entenderlo. Y ahí la música también jugaba un papel fundamental. Luego los ingleses muy pronto van a ser muy críticos de esta visión que va a ser muy conservadora, porque es decir, todas las instituciones son para reproducir el orden social, para mantener el statu quo, mantener el colonialismo, etcétera, etcétera. Y muy pronto va a llegar los británicos marxistas en la escuela de Manchester, que trabajaban sobre todo en África, y van a ser ya muy críticos de esta visión, pero van a seguir pensando que hay unas funciones. Lo que pasa es que lo ven como crítica, lo ven como de una manera más crítica y más política, ¿no? Bueno, entonces, digamos, la estructura social para ellos, es decir, esos elementos, esas instituciones y sus relaciones son un hecho empírico observable. Y para ellos la cultura sería como la parte más ideológica, la parte más simbólica, y eso es secundario, ¿sí? Lo más importante es
la parte biológica, la parte política, la parte económica, y la música y la danza reforzarían la estructura social. Sería como decir una manera de sentirnos unidos, aprovechando esa fuerza que tenía la música y la danza para la cohesión social. Ellos, al igual que los otros, tratan de ser empíricos, inductivos, trabajo de campo, observación participante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero estos iban más allá, no pensaban que cada sociedad era única y repetible como los culturalistas. Estos querían sacar leyes generales de cómo funcionaba la humanidad, ¿no? Los pensadores más importantes pues, que promovieron esta idea fueron Bronislaw Malinowski, que era polaco también, él también estuvo en Alemania y en Inglaterra, y un británico, Alfred Radcliffe Brown. Bueno, en Francia también se impulsó esta manera de hacer la antropología con Marcel Mauss, que él hablaba de algo muy importante, es decir, que cualquier fenómeno era un hecho social total, ¿sí? Entonces, y hay otra cosa que va a ser muy importante, sobre todo para los bailarines. Este es un antropólogo francés que está muy de moda ahora, porque él hablaba mucho del cuerpo, de lo fisiológico, ¿no? Tiene incluso un trabajo sobre las técnicas del cuerpo y todo el papel que jugaba el cuerpo en el funcionamiento de lo social y cómo todo pasaba por los cuerpos. Esto para los bailarines es muy potente, ¿no? Entonces, bueno, Emile Durkheim, aunque estos no hicieron trabajo de campo, digamos, Marcel Mauss y Durkheim no hacían trabajo de campo, pero los que van a venir detrás sí. Bueno, entonces fíjese cómo esto era como lo que mandaba a la parada, lo que estaba de moda en esos años, ¿sí? Cuando se junta estos teóricos alemanes de la música comparada con estos antropólogos. ¿Qué va a pasar? Que con estas perspectivas antropológicas ya la etnomusicología no va a ser como dijo Kunst, que fue el que se inventó, que dijo, no, es que esto lo que estudia son músicas exóticas, no occidentales, tradicionales, etcétera, y ya no se basa en eso la etnomusicología. Ya la definición ya no se va a basar en el tipo de música que estudia, es decir, ahora los etnomusicólogos van a poder estudiar cualquier tipo de música de cualquier sociedad, de cualquier cultura. Por ejemplo, yo puedo hacer un trabajo etnomusicológico sobre cómo es la música en un conservatorio, el conservatorio de Barranquilla. Y voy a hacer un trabajo de campo allí, voy a hacer etnografía, etcétera, etcétera, a ver esos músicos cómo funcionan, ¿sí? Entonces, digamos, ya el cambio es muy potente, porque ya no es lo que el estudio de los otros, ¿sí? De los otros exóticos, de los otros pobres, de los otros campesinos, de los otros negros, que los estudian los blancos, sino ya la definición tiene que ver con una manera. O sea, no es tanto el tipo de música que se estudia, sino la manera como se estudia la música. Ahí va a estar la diferencia, ¿sí? Entonces, Alan Merian, uno de los fundadores estos de la Sociedad de Etnomusicología en Estados Unidos, él va a escribir un libro que va a ser como el programa, decir, bueno, a partir de ahora vamos a trabajar así. La etnología sería el estudio de la música en la cultura, ¿sí? Luego lo va a cambiar y va a decir, bueno, en realidad es el estudio de la música como cultura, que aún sería más potente, ¿no? Entonces, porque la música en la cultura sería estudiar la música y luego a ponerle como una especie de sombrilla del contexto de cómo es la cultura, y entonces yo relaciono la música con la cultura, ¿no? Pero la cultura sería como aparte de la música. Entonces luego ya lo cambia y dices, la música es cultura, y entonces la música como cultura, es decir, cómo la música forma parte integral de todas esas relaciones y todos esos entramados que hacen esa cultura, ¿no? Bueno, entonces, como también estaban influenciados por la antropología británica, él habla también del concepto de función y él distingue entre usos y funciones. Él tiene un capítulo sobre eso. Una cosa es el uso que se hace de la música, que yo la puedo usar para tal cosa, por ejemplo, para el cumpleaños de mi hija, qué sé yo, y otra cosa es la función, que tiene que ver con el papel que juega
en ese engranaje social, en toda esa articulación de todos esos elementos que son religión, familia, economía, etcétera, etcétera, ahí cómo juega la música con todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué función cumple para que esa sociedad sea de esa manera y no de otra? Él incluso detalla ahí en su libro cuáles serían esos tipos de propósitos, ¿no? Entonces, otro concepto también muy clave que plantea Merian es que mm, la musicología comparada se había centrado únicamente en el sonido, es decir, en la música, en lo sonoro, ¿sí? Pero no se puede estudiar el sonido solo, sino que el sonido hay que articularlo con los comportamientos, es decir, con todo lo que se hace alrededor del sonido, es decir, si se toma cerveza, si dónde se hace, si se hace en una tarima, si se hace en un parrando, si se hace sí, la cual, qué comportamientos hay ahí, ¿no? Y qué hace la gente, ¿no? Y también qué conceptos tiene la gente, qué teorías tiene, qué dice sobre lo que está sonando, ¿no? Entonces, fíjese cómo la cosa se vuelve mucho más compleja, ¿sí? Obviamente esto no lo podían hacer los de la musicología comparada, o sea, a ellos les llegaba un cilindro allá y lo ponían y a duras penas lograban sacar una escala, unos ritmos, pero ahora aquí esta gente se va años o meses a una sociedad concreta o a un conservatorio y se está ahí analizando todo eso, o sea, cómo se comporta la gente, qué hace, cómo actúa en relación con el sonido y qué teorizan, qué dicen, cómo conceptualizan, cómo interpretan, qué significado le dan a lo que hacen, ¿no? Entonces, bueno, esto ya lo habíamos dicho del relativismo, etcétera, ¿no? Entonces, fíjese que aquí hay un giro copernicano, es decir, estamos hablando ya de cosas completamente distintas. Esto ya es la etnomusicología de 1950, ¿sí? Esto ya nos abre otros panoramas, otra manera de entender la música, otra manera de entender la sociedad, en fin. Entonces, él hace su tesis, su trabajo, digamos, con los Flathead Indian, ¿sí? Y publica este libro que donde él ya pues pone en práctica un poco este enfoque de lo que él quería. Hizo trabajo de campo muchos años, del 50 al 58, pero no estaba todo el año ahí. Él más que todo iba a los meses de julio a septiembre, que era cuando se hacían las fiestas y todo eso, ¿no? Entonces, fíjese cómo estructura su libro, ¿no? Los Flatheads están por esta zona de acá, ¿sí? Bueno, ¿dónde están? Están por acá, por Montana, ¿sí? Bueno, entonces, fíjese, cuáles son las fuentes de la música, cuáles son las ideas de música que tienen y de las habilidades musicales, o sea, fíjese, los conceptos, ¿sí? Cómo son los instrumentos, la parte de material, cuáles son los usos, ¿sí? Fíjese cómo él de alguna manera se aplica a sí mismo lo que está proponiendo para los demás, ¿no? Trabaja también el tema del cambio cultural. Obviamente, pues estos indígenas habían sido influenciados por misioneros, por el Estado, por los colonos, por todo. Entonces, él habla de aculturación y de cambio cultural. Es decir, aculturación, esto es un concepto que se inventan los de cultura y personalidad. Los teóricos estos que además casi todos eran mujeres. Estaba Margaret Mead, que fue una maravilla feminista ella, bueno, en fin, está Ruth Benedict. Bueno, entonces estos teóricos de cultura y personalidad decían que tú podías enculturarte, es decir, si era tu sociedad la que te culturizaba, entonces se llamaba enculturación, o se llamaba aculturación cuando venía otra cultura de afuera y te imponía, bien sea por la fuerza o por convencimiento o por influencia de los medios de comunicación o por lo que sea, se llamaba aculturación, ¿no? Luego un cubano, también buenísimo él, que incluso Malinowski lo alabó a él, que era Fernando Ortiz, él se inventó, para el caso de lo afro, se inventó el concepto de transculturación, que ya no es simplemente aculturación, sino como una especie de transporte, ¿sí? Trans
transculturación, como una cultura que se traslada masivamente a otro lado. Todos estos conceptos hoy están mandados a recoger y están completamente obsoletos, pero es muy importante porque el problema es que todavía en la vida cotidiana los seguimos usando. O sea, es gravísimo esto, ¿no? Estamos en 1960, ¿sí? Estamos pensando el mundo como lo pensaba la antropología en 1960. En los 80 esto se barrió todo, no quedó nada de todas estas ideas. Sin embargo, la gente normal y corriente seguimos pensando así, incluso en nuestro inconsciente, eso pareciera que nos lo hubieran tatuado, pareciera que lo llevamos todavía, ¿no? Y luego tenía una parte, el tema de la interpretación, del significado que le daban a esto, y tenía ejemplos musicales, muchas partituras, análisis, conclusiones y problemas para seguir estudiando. Bueno, entonces fíjese aquí que ya hay un cambio importante, ¿no? Entonces, ¿qué era eso de la etnografía? ¿Y qué era eso del trabajo de campo, ¿no? Entonces, básicamente, y que era un cambio fundamental, pues básicamente la etnografía se convirtió en el modelo de acción de los etnomusicólogos. No importa si estaban trabajando en Estados Unidos, como el caso de Merriam, luego Merriam va a ir a África, bueno, todos van a viajar a todas partes del mundo, entonces no importa si uno trabaja en su casa, al lado de su casa y hace etnomusicología con sus vecinos ahí en la cuadra, o si se va por allá a la Patagonia o a Nueva Guinea, hace etnografía, que básicamente hay un cambio importante, que es fundir en la misma persona las tareas de análisis y de transcripción y de estudio y de mesa y el trabajo de campo. Es decir, ya no es eso de que vete tú por allá, investigame tal cosa, tráeme esos datos y luego yo aquí los meto en el computador. No, yo tengo que haber estado allí, ¿no? La otra cosa que tiene la etnografía es que trata de documentar bibliográfica y transculturalmente ese fenómeno. Es decir, aprender no solamente de lo que estoy viendo ahí en campo, sino ver qué otras personas en otras partes del mundo han estudiado fenómenos similares al mío. O sea, por ejemplo, si yo estudio, qué sé yo, un canto polifónico, ¿sí? Una polifonía como puede ser la de las cantadoras del Pacífico, ¿sí? Que es un canto polifónico a varias voces, decir, bueno, ¿qué otras personas en el mundo han estudiado cantos polifónicos de tradición oral? Por ejemplo, en Cerdeña, allí cantan también, tienen una tradición de canto polifónico popular. Es que en los alabados también los hay en México. Sí, bueno, los pigmeos acá en África Central también tienen polifonía cuatro voces. Muestra a ver cómo lo han estudiado, cómo lo han analizado, cómo funciona esa música. Es decir, esto es fundamental de la etnografía, una mentalidad siempre transcultural, es decir, de no quedarme yo ahí en mi cosita, en mi estudio pequeño, sí, sino mira, yo por ejemplo, si estudio la música de flautas del Cauca, de los Nasa, estudio también la de los Yanacona, he estado en Perú, estudio la de los de Brasil, en fin, sí, entonces digamos, no es que me vuelvo el especialista de la música de flautas en Brasil, pero yo sí tengo que leer, documentarme de qué está pasando en otras partes del mundo con el mismo fenómeno que estudio. Y si lo hago sobre música, si yo fuera antropólogo y lo que me interesara, por ejemplo, es la supervivencia en los barrios populares, cómo la gente hace para sobrevivir y para ganarse la vida, gente desempleada, el rebusque. Pues, por ejemplo, un estudio en Egipto me viene súper bien, es decir, cómo en Egipto la gente más pobre, desempleada, sobrevive. Eso es fundamental estudiarlo y leer a alguien que trabajó allá para ver qué luces me da, porque es muy importante en la etnografía abrir la mente, o sea, no quedarse ahí, o sea, extrañarse, es decir, como eso que lo vemos todos los días, sentirlo como algo ilógico, como algo extraño, para poder buscar nuevas maneras, porque en últimas, investigar, conocer algo, no es repetir lo que todo el mundo dice, es encontrar nuevas miradas sobre lo que tenemos en nuestras narices, ¿sí? Entonces,
eso es investigar, realmente es construir nuevas miradas sobre lo que vemos todos los días, ¿sí? Lo que estudian las ciencias sociales no estudian cosas raras, estudian cosas como el desempleo, el problema de la política, en fin, son cosas que todo el mundo las vemos a diario, pero lo importante es no decir lo que todo el mundo dice, lo obvio, y decir, volver a proponer las mismas soluciones que nunca han funcionado. Es decir, hay que construir nuevas miradas para entender con mayor profundidad lo que está pasando ahí, ¿no? Bueno, entonces, lo que hace el etnógrafo es abrir un diario y hacer trabajo de campo. Entonces, digamos, esto es fundamental. No es que toda la antropología se haga con etnografía. Yo puedo hacer antropología sin etnografía, pero esto ha sido lo que ha caracterizado históricamente a los buenos trabajos antropológicos, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué es lo que hace un etnógrafo? Pues un etnógrafo básicamente siente, experimenta, vivencia, percibe, se duele, le pican los mosquitos, pasa hambre, pasa insomnio. No sé si yo estoy estudiando, como le pasaba a Víctor Turner, los rituales de aflicción allá en África Central, y a las 3 de la mañana empezaban a sonar los tambores, yo ahí con sueño estoy hablando de Víctor Turner, un africanista, le tocaba a las 3 de la mañana salirse, vestirse, coger la grabadora, ir allá a ver qué era lo que estaban tocando a las 3 de la mañana. O sea, es realmente experimentar lo que está pasando, eso es fundamental. Pero no solamente estar ahí, hay gente que simplemente cree que porque él estuvo ahí ya aprendió. No, eso no es hacer etnografía. No, yo ya estuve ahí, no. Puedes haber estado 40.000 veces, pero, pero si no haces lo siguiente, no eres etnógrafo, ¿sí? Entonces, porque entonces todos seríamos etnógrafos. Todo el que vaya a estar allá en una fiesta sería un etnógrafo. No, hay que observar y observar sistemáticamente, organizadamente. Hay que escuchar y hay que escribir, anotar lo que la gente dice, anotar lo que uno observa, anotar lo que uno experimenta, lo que uno vive. Hay que hablar con la gente y anotar lo que habla uno con la gente. Y uno anota no solamente cuando está en campo, anota antes, cuando está en campo con la gente y después, ¿no? Después también uno estudia lo que han hecho y dicho otros, lo que decíamos de lo transcultural, y finalmente saca como una conclusión y escribe algo, una síntesis de todo ese trabajo. Eso es hacer etnografía. Y eso es el cambio radical que hubo con la etnomusicología, ¿no? Entonces, cuando usted hace etnomusicología o hace etnografía, debe haber ese extrañamiento, es decir, debe uno, si yo estoy haciendo una etnografía sobre el Conservatorio de la Universidad Nacional, debo construir nuevas miradas sobre lo que está pasando ahí. No decir lo obvio, no decir lo que todo el mundo ya sabe. Tengo que hacerme preguntas interesantes, etcétera, ¿no? Tengo que recoger muchos puntos de vista de distintas personas. Normalmente cometemos el error en haciendo etnografía de que llegamos, no sé, me voy a Palenque y entonces el primero que me sale ahí, que es el tipo que viene buscando el turista y no sé quién, no sé cuántos, el que sacarle la plata a uno, en fin. Entonces, con muy buena intención y todo, él también tiene que vivir y de alguna manera sacarle jugo a su conocimiento, pues es el que te lleva, te presta la habitación, que el hotel, que no sé qué, yo te voy a explicar todo esto. Normalmente ese es el que no hay que entrevistar, ¿no? A mí me pasó la primera vez que fui al Cauca, yo no sabía nada de Nasayú, ahora tampoco, sé muy poquito, pero en la primera vez que fui a Tierra Adentro, claro, me salió, no entendía nada de lo que estaba pasando ahí, de las fiestas que estaban, de la música que sonaba, y el indígena más amable, el que se me acercó allá, tal, eso yo digo, no, aquí este me va a salvar. Después me enteré que era una época dura, estaba la guerrilla por allá, había mucha violencia. Entonces, después me enteré que era un tira, es decir, un informante del ejército, ¿sí? Entonces, digamos, uno tiene que, bueno, tiene que tener la opinión de él, pero también de otros. No solamente del que quiere colaborarme, del que es más simpático, etcétera, etcétera. ¿No? Eso nos pasa a todos. También a Tierra Adentro llegó un arqueólogo alemán que se llama Horst Nachtigall y también
el tipo más amable que te invitaba a la casa, que te daba el mote y todo eso, pues él hizo su etnografía de los NASA basándose en lo que le contaba este señor tan amable. Y luego resultó que nada de eso, o sea, funcionaba, que el tipo era un fantasioso, ¿sí? Bueno, entonces, ojo, es muy importante triangular, buscar muchos puntos de vista, contrastar lo que dicen con lo que hacen, ¿no? Es que lo que la gente dice aguanta para todo. Yo puedo decir, yo a mi esposa la amo profundamente, es lo más importante en mi vida, pero yo le casco por las noches, eso no te lo va a decir. O sea, yo sí, ni te va a decir, yo a mis hijos les he enseñado todo lo que sé. Y cuando vas a hablar con los niños te dicen, no, mi papá antes me escondía las baquetas de la marimba y no me enseñaba nada. Sí, entonces, digamos, hay que contrastar, hay que ver lo que sucede, las prácticas y lo que la gente dice. Eso es fundamental, ¿no? Esto es complicado, pero esto es muy potente. Cuando usted relaciona discursos con prácticas es importante. Bueno, todo debe estar situado espacio-temporalmente. Nada sucede en general, nada. ¿Sí? Cuando te dicen, ¿cómo es esta fiesta? Esta fiesta es así y entonces sucede tal cosa. No, las fiestas no son así. Bueno, ¿cómo fue la fiesta del año pasado? ¿Listo? ¿Sí? Ninguna fiesta es igual a otra. Así sea el carnaval de Barranquilla y así sea lo mismo, el carnaval de cada año es completamente diferente al otro. Entonces yo no le puedo andar preguntando a la gente que cómo es el carnaval de Barranquilla. O sea, cómo fue el carnaval de Barranquilla este año. Hablamos de ese. Y el del año pasado, ¿cómo fue? O sea, todo debe estar situado espacio-temporalmente. Esto es duro, pero es la única manera. Los folcloristas tienen ese problema de que hablan con alguien o observan algo, y eso pasa también en antropología, aunque no tanto, y entonces piensan que eso ya es así y lo generalizan. No, incluso, por ejemplo, la percepción de una fiesta o de una música es radicalmente distinta. O sea, si tú preguntas a una señora NASA cómo es una fiesta, lo que te va a decir no tiene nada que ver con lo que te va a decir un señor del cabildo. Porque a la señora lo que le preocupa es la comida, es no sé qué, lo otro, y al del cabildo lo que le preocupa es la parte simbólica, el poder, todo eso. Y cada uno va a ver la fiesta desde perspectivas completamente distintas, ¿no? Entonces, ahora que están de moda los estudios de género, ojo con eso, ¿no? O sea, hay que triangular, no es lo que a mí me gusta, no es el que es amable, es todo, ¿no? Y las cosas como son. Tal día, a esta hora, yo estaba allá y sucedió tal cosa, que es distinto a que tal persona me dijo que tal día, a tal hora sucedió tal cosa. Son dos cosas completamente distintas. Bueno, en fin, hay un conocimiento además que lo encarnas porque tú lo vives, tú lo sufres, tú vas echando machete ahí en la minga o estás tocando ahí horas o guitarra o tambor y te salen ampollas, o sea, hasta se incorpora, ¿no? En fin, entonces, y la otra cosa de que lo que se busca de alguna manera, que es un ideal, es el holismo, es decir, tratar de relacionar todo con todo. En principio, tú no sabes lo que está pasando ahí. Entonces, como no sabes lo que está pasando ahí, tienes que partir del supuesto de que todo puede tener relación con todo. ¿Sí? Es decir, bueno, por ejemplo, uno tiene que preguntarse, ¿qué intereses económicos hay detrás de esto? No solamente el folclore y la cosa linda y la musiquita, no, bueno, qué economía se mueve detrás de esto? ¿Qué política se mueve detrás de esto? ¿Qué ideas religiosas hay detrás de esto? Bueno, es decir, todo está conectado, todo, ¿sí? Entonces, luego ya nos daremos cuenta de que no, que realmente esto no tenía nada que ver con lo otro, que realmente no hay intereses económicos o lo que sea, pero en principio debemos partir de la idea de que todo se relaciona con todo. Luego ya, como les digo, nos centraremos en lo que realmente consideramos que es vital para entender eso y para poderlo explicar, ¿no? Entonces, además, conectar todo con todo sería imposible, porque pues no somos Dios y no sabemos de todo, pero de todas formas, como pretensión, como punto de partida, es fundamental, ¿no? Entonces, al comienzo, los antropólogos y los etnomusicólogos estudiaban sociedades, si eran británicos, o culturas completas, si eran norteamericanos. Hoy ya no estudiamos
no estudiamos a la gente, o sea, cuando la gente dice, no, es que eso es muy colonialista porque tú tratas a la gente como un objeto. No, o sea, en estos momentos la antropología, y ya desde hace muchos años, no estudia gente, no estudiamos sociedades, no estudiamos culturas. Nosotros estudiamos problemas teóricos y problemas aplicados. Es decir, lo que uno va a estudiar, obviamente hay que estudiarlo en una sociedad determinada, porque las cosas pasan en lugares determinados, con personas determinadas, en momentos determinados, pero en el fondo no nos interesa la biografía de esa persona, o sea, no somos biógrafos, aunque existe una rama de la antropología que utiliza la biografía, etcétera, etcétera. Pero incluso cuando uno estudia la biografía de un personaje, no es para entender a esa persona, es para entender qué es lo que pasó en esa sociedad o en ese momento con tales fenómenos. O sea, si yo hago una biografía de un líder indígena, es para entender cómo era el movimiento indígena en ese momento, ¿sí? Si yo estudio la vida de un músico campesino, no es tanto porque tenga alguna importancia ese músico campesino, que sí la tiene, todos somos importantes, todos, pero digamos, ¿por qué estudiar a ese músico campesino y no al otro de al lado? ¿Por qué al que toca la guitarra y no al que toca el tiple? ¿Y por qué estudiar al que toca la flauta y no al que toca el tambor? ¿Sí? Entonces, y porque es que ese personaje, por su trayectoria de vida, por su práctica, por lo que sea, digamos, sintetiza o puede servir para entender un fenómeno mucho más amplio y mucho más complejo de cómo son las prácticas musicales en determinada sociedad o en determinada población o en determinado grupo humano o en determinada institución. Puede ser el Conservatorio de la Nacional, ¿sí? Entonces, eso es lo importante. En estos momentos ya lo que estudiamos son problemas además construidos por el investigador, ¿sí? No es recoger cosas por recoger cosas, es analizar cosas que nos interesan con nuevas miradas. Bueno, y en últimas, con eso lo que buscamos es producir conocimiento sobre cómo somos, cómo nos relacionamos nosotros con los sonidos, cómo es la realidad que nos afecta, cómo son nuestras problemáticas, en fin. Bueno, ya me alargué mucho con esto, vamos adelante. Bueno, entonces yo creo que así se entiende, me parece tal vez un poco mejor cuál fue ese giro tan importante que se dio con la etnomusicología. Y ahora me van a disculpar, pero después de que los he entusiasmado con esto, les voy a desbaratar todo, ¿sí? Es de, porque esta forma tan interesante, no, la etnografía sigue, ¿sí? O sea, esto último que he dicho de la etnografía sigue funcionando, pero lo de la cultura ya no funciona, ¿sí? Por más de que haya un ministerio de cultura, podemos escribir en el chat, todos vamos a escribir frases o palabras donde aparezca cultura, o sea, por ejemplo, multicultural, no sé, Ministerio de Cultura, estudios culturales, cultura machista. Bueno, coloquen palabras derivadas o hechas con cultura, ¿sí? O combinaciones de palabras donde la cultura es lo importante. A ver, coloquen ahí que lo usamos todo el tiempo. A ver, ahí en el chat. Prácticas culturales, diversidad cultural, cultura ciudadana, horticultura, multiculturalismo. Muy bien, Mario. ¿Qué más cosas hay por ahí? La cultura del vino. ¿Qué más? Cultura empresarial, culturalidad, bueno, agrocultural, inculto. Bueno, etnoeducación no tiene la palabra cultura, pero sí, pero fíjese cómo, bueno, ahí podríamos seguir el listado, podría alta cultura, bueno, cultura musical, esto es cultural, bueno, dejémoslo ahí, o sea, podríamos seguir horas, culto, bueno, muy bien. Entonces, fíjese que el problema con el concepto de cultura es que quiere decir demasiadas cosas y en últimas no es nada. Y vamos a ver por qué ha pasado eso. Entonces, el concepto de cultura que manejaba la antropología y por lo tanto la etnomusicología fue el concepto de cultura que sacaron los antropólogos. Cuando los antropólogos empiezan a hablar de cultura, al comienzo era sinónimo de civilización.
Y en 1871 este Edward Bernard Taylor escribe un libro que se llama Primitive Culture, luego va a escribir otro libro que se llama Anthropology. Dice, cultura o civilización tomada en sentido amplio y etnográfico. Fíjese, la etnografía es ese complejo de conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras aptitudes. O sea, mejor dicho, ponga ahí lo que quiera, póngalo ahí. O sea, cualesquiera otra cosa, hábitos que el hombre adquiere como miembro de la sociedad. O sea, mejor dicho, cultura es todo. O sea, ¿qué es lo que caracteriza la cultura? Que por el hecho de que usted sea miembro de una sociedad, adquiere eso. Todo lo que adquirió, eso es cultura. Qué concepto tan espantoso, ¿sí? O sea, todo, absolutamente todo, ¿sí? La Real Academia de la Lengua, y lo puse, en últimas retoma, bueno, cultura viene del latín, de cultivar. También se ha usado como una persona culta, es una persona que ha estudiado mucho, que tiene criterio, etcétera. Pero la tercera definición dice conjunto de modos de vida, o sea, imagínense, modos de vida, o sea, la eternidad, ¿no? Costumbres, ¿sí? Esto es muy interesante. Los indígenas, antes de que llegaran los antropólogos, ellos hablaban de la costumbre, ¿sí? No, es que digamos, yo actúo de acuerdo con la costumbre, decían los indígenas, me acuerdo. No decían recuperar la cultura, no, tenemos que recuperar nuestras costumbres, ¿no? Fíjese, la idea de costumbre, lo que está digamos, la tradición, diríamos, ¿no? Dice, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época, grupo social, y por si faltara algo que seguro todo cabe ahí, ponen un etcétera, o sea, ya es el colmo, o sea, qué finura de teoría, o sea, esto sí es algo bien preciso, ¿no? O sea, y obviamente culto religioso, ¿no? Entonces, fíjese, este concepto es un concepto cuando usted teóricamente tiene un concepto que sirve para todo, eso quiere decir que ya lo puede tirar a la basura, eso no sirve absolutamente para nada, ¿sí? Entonces, vamos a ver, actualmente he tratado de hacer una síntesis de cómo se entiende cultura hoy. Entonces, en primer lugar, cultura quiere decir una persona que ha estudiado mucho y que es doctor, que es un doctor y que sabe mucho, ¿no? Entonces, es lo que aparece en la canción esta de La Gota Fría, ¿no? Que además no es lo original, o sea, fíjese que la canción de La Gota Fría, la versión original, si ustedes lo escuchan la grabación de Guillermo Buitrago de 1947, incluso esa canción no se llamaba La Gota Fría, se llamaba ¿Qué criterio? O sea, ese era el título de la canción, porque la canción decía, ¿qué criterio va a tener un hombre chumeca como es Lorenzo Morales? O sea, ¿qué criterio va a tener un hombre chumeca? Fíjese que luego las grabaciones posteriores, ya la de Daniel Celedón, Ismael Ruedas en el 76, mire cómo lo cambiaron, ya apareció cultura. Entonces, ¿qué cultura va a tener? Y ya no dice un hombre chumeca, sino un negro chumeca. O sea, el racismo ahí va atravesando, ¿no? O sea, fíjese cómo se va introduciendo este término de cultura donde la gente no lo usaba, ¿no? Entonces, luego tenemos otro concepto de cultura. El otro concepto de cultura es el que pasó de las academias de artes del siglo XIX a los ministerios de cultura en el siglo XX. Entonces, la cultura sería como una especie de campo especializado eh, en una sociedad ya con Estado, con todo. Entonces, ese campo altamente institucionalizado, altamente especializado, el campo de la música, el campo de la danza, las artes plásticas, los museos, la literatura, las casas de la cultura, la política cultural, la gestión cultural, el promotor cultural. Todo eso tiene que ver así como existe el campo de la economía o el campo de la política. En una sociedad existe el campo de la cultura, pero eso no tiene nada que ver con la antropología. Este es un concepto sociológico, ¿sí? Este concepto es sociológico. No es, sí, en este sentido, no todo el mundo tiene cultura. ¿Me explico? O sea, en el sentido antropológico, todo el mundo tiene cultura, porque por el relativismo cultural,
toda sociedad es una cultura y por el hecho de nacer allí, todo lo que aprendiste es cultura. O sea que tú impaaritablemente eres un ser cultural, ¿correcto? Pero esto no, esto tienes que estar en la rosca y tienes que ser un actor especializado en el mundo cultural. Es decir, tienes que moverte en relación con el Estado, con las instituciones, tienes que moverte en las academias, tienes que ser profesor de una cosa, tienes que haber estudiado, ¿sí? Digamos, este es el concepto de cultura como campo especializado, ¿no? Que es el concepto que tienen los sociólogos, no los antropólogos. Y este es un concepto más moderno, ¿no? Cuando ya se crean los ministerios de cultura y todo eso, que eso es muy reciente. O sea, por ejemplo, aquí en Colombia todo el área de cultura lo manejaba el Ministerio de Educación y no tenían una sección de cultura. Fueron los liberales los que empezaron colocando una sección que se llamó de cultura popular, pero la cosa tenía una intención política muy clara. Ahí estaba también metido Jorge Eliezer Gaitán, ¿sí? Entonces, fíjese que esto ya tiene que ver con otra cosa, ¿sí? Y estaba dentro del Ministerio de Educación. Hay que esperar a 1990 y pico para que se cree el Ministerio de Cultura. Antes se creó Colcultura, pero no daba para un ministerio. El ministerio se crea cuando hay unos actores especializados que reclaman unos derechos, que reclaman unos dineros, que reclaman unas políticas públicas. Perfecto. Yo contra ese concepto no tengo nada en contra. Eso me parece que está muy bien. Si hablamos cuando hablamos de cultura, hablamos de eso, perfecto. Si hablamos de cultura como habla Daniel Celedón e Ismael Rudas, no estoy de acuerdo, obviamente, eso es discriminación, racismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tampoco estoy de acuerdo con la definición antropológica de 1871. Afortunadamente hemos avanzado en nuestro pensamiento. Sí. Entonces, cuando se toma esa idea de cultura tan general, que todo cabe ahí, todo, entonces hablamos de culturas, de subculturas, entonces ya son las subculturas juveniles, los raperos, la subcultura del hip hop, ¿sí? Las contraculturas, la interculturalidad, la multiculturalidad, el conflicto cultural, la cultura machista, la cultura de la violencia, la cultura política, la cultura empresarial, en fin, la cultura bogotana, la cultura nacional, todo eso y todo lo que ustedes quieran ponerle. Eso no tiene ningún sentido, ningún sentido. Me van a disculpar, yo sé que van a poner el grito en el cielo, pero se lo digo, o sea, llevo años estudiando esto. Y yo antes también creía eso, pero ya me he bajado de eso desde comienzos de los 90 me bajé de eso, ¿sí? Más aún, yo empecé en la universidad dando un curso para toda la universidad que se llama Educación y Cultura, o sea, imagínense si tuve que estudiarlo, ¿sí? Eh, entonces digamos que aquí lo que tenemos, me acuerdo una entrevista de radio de Florence Thomas, ¿sí? Una persona fantástica a la cual respeto muchísimo lo que ha hecho por el país, por el feminismo, etcétera, etcétera. Pero me acuerdo una entrevista que le hicieron en la radio y era sobre el machismo. Y le dijeron, pero ¿cuáles son las causas del machismo? Y entonces empezaba a decir, es por esto, es por lo otro. Y finalmente cuando ya la acosaron y ya la llevaban a que ya como, pero bueno, ¿dónde está el asunto del machismo? Que no, eso es cultural. Por favor. ¿Sí? ¿Cómo así? O sea, el concepto de cultura hoy se ha convertido en una varita mágica que nos sirve para simplificar el mundo. Cuando hay algo que no entiendes, dice, no, es que eso es cultural. Ya, listo, si es cultural, ya, clarísimo. ¿Qué explica eso? Absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, la cultura de la violencia. ¿Qué explica eso? O sea, por decir que hay una cultura de la violencia, o sea, lo que quiero decir es que si alguien se atreve a decir que hay una cultura de la violencia, lo importante no es la palabra cultura, sino lo importante es la violencia y cómo logra explicar que la gente sea violenta, que haya violencia machista, por ejemplo.
Entonces, ¿para qué decir la cultura de la violencia? Simplemente diga la violencia machista y trate de explicarlo, pero no salga por la tangente diciendo que las causas de la violencia machista es la cultura del machismo. No, porque eso no aporta nada, absolutamente nada, no construye ninguna nueva mirada, no nos ayuda a entender el problema. ¿Sí? Entonces, la multiculturalidad, bueno, pues es que es lo mismo. Es decir, yo diría, ¿existe una cultura bogotana? ¿Qué creen ustedes? ¿Existe, ¿existe una cultura colombiana? Todo el mundo me va a decir que sí. ¿Existe una cultura ibaguereña? Yo digo que no. O sea, vamos a ver, si ustedes creen que pueden explicar el comportamiento, o sea, es que es muy simplista, es pensar que los límites administrativos se corresponden con las formas de pensamiento y con las formas de actuar y con las formas de ser. Es como si yo dijera que porque estoy en la calle no sé cuánto sur y aparece un letrero que dice bienvenido a Soacha, ya al cruzar la calle ahí ya van a tener otra cultura diferente, porque es la cultura soachuna. Por favor, o sea, ese nivel de simplificar las cosas es absurdo. Incluso los NASA, por ejemplo, que yo trabajé con los NASA durante muchos años, ni siquiera es una, llamémoslas para hablar en el lenguaje antiguo, una cultura NASA, no. Yo por lo menos, no más en la forma de celebrar las fiestas, encontré tres regiones completamente diferentes. ¿Sí? En todo, en las músicas, en los bailes, en la organización, en la forma de celebrar la fiesta, en todo, en los símbolos, ¿sí? Y eso ha estado cambiando cada año. Yo cada año que voy al Cauca, le cambian completamente las fiestas. Sí, ahora tienen el Sakelu. Bueno, eso no estaba cuando yo estaba por allá, ¿sí? En los años 80. Entonces, fíjese cómo yo lo que digo, bueno, si usted está empeñado en que la cultura, no estoy hablando de la cultura como área especializada de una sociedad donde tienen unos intereses en conflicto, allá los músicos de banda luchando con el ministerio para que los financien, los sinfónicos, los otros. Ese es un campo cultural a la manera de Bourdieu, un campo en conflicto de gente con unos intereses allá. Eso no tiene nada que ver con todo lo que hemos aprendido en la vida por el hecho de haber nacido en Bogotá. Eso no. O sea, yo como trabajo todo lo que he aprendido en la vida por el hecho de vivir en Bogotá. O sea, ¿sí? Y si paso 5 años fuera, entonces ya estoy en otra cultura. O sea, todo esto es un cuento que no tiene ningún sentido. Me perdonan. Yo sé que les estoy moviendo la cabeza, pero si quieren luego hacemos un curso sobre esto, pero no necesitamos hoy el concepto de cultura. Los indígenas ya usan en defensa de nuestra cultura. Afortunadamente, por ejemplo, los NASA ya no están usando el concepto antropológico de cultura, hablan de cultura, pero cuando ellos hablan de cultura, tiene que ver con Finzen y con armonizarse con la naturaleza, armonizarse con todo el territorio. O sea, es un concepto de cultura que no tiene nada que ver con el concepto antropológico de 1871. Cuando un NASA le habla de cultura, no habla de eso, habla de Finzen y habla de armonizar el territorio, de estar bien con sus compañeros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces fíjese para dónde van las cosas. Entonces aquí, bueno, sobre esto podríamos seguir horas, pero lo que quiero decir es que esto hay que desmontarlo porque es muy peligroso, es decir, es en primer lugar generar una separación entre naturaleza y cultura. Es decir, si cultura es todo lo que hemos aprendido por el hecho de nacer en un lugar y vivir en ese lugar, entonces la naturaleza es algo que no tiene nada que ver con lo que aprendemos. ¿Sí? Entonces se genera esa oposición que ya criticamos en la sesión 2. ¿Sí? Entonces, además, la gente, además, no es cultural, hay que culturizarlo, hay que enculturizarlo. O vienen otros de afuera y lo aculturizan. ¿Sí? Cosa que es absurda, o sea, como si se cosifica la cultura, como si la cultura fuera algo que está ahí por encima de nosotros y que nos la inyectan y nos la introyectan cuando mamamos, cuando estamos en las fiestas, cuando vamos de paseo, todo eso nos lo van introyectando, algo que es muy
muy conservador, es decir, como que el niño no tiene agentividad, el niño no tiene ninguna capacidad para crear su mundo, claro que sí que lo tiene, ¿no? Entonces fíjese cómo al lado de la naturaleza hemos puesto a los niños que son incultos, que son ignorantes, a los animales, a las mujeres que son como más ignorantes que, y más animales que los varones, hemos puesto a los indígenas, a los afros, a los primitivos, a los que decían antes irracionales, y en el lado de la derecha pues hemos puesto a los blancos, a los adultos, a los varones, a los occidentales, a los civilizados. Y entonces, para pasar de la naturaleza a la cultura, pues te tienen que socializar, educar, enculturar, tiene que haber la transmisión cultural. Hoy estas formas de pensar son supremamente conservadoras, son supremamente autoritarias. Hoy pensamos desde la antropología todo esto radicalmente, o sea, borren y a otra cosa, pero entiendan que nos han tatuado con estas ideas y que además la etnomusicología se ha basado en buena parte en esto y ya se ha venido desmontando afortunadamente. Entonces, ¿por dónde nos escapamos? ¿Cómo salir de ese atolladero, de esos dualismos entre naturaleza, cultura, cultura, interculturalidad, todas estas cosas? Que la cultura como algo que está ahí y que nos influye. Bueno, entonces, básicamente, teóricamente lo que se ha hecho es aprender de los cazadores recolectores, es decir, de la forma de pensamiento que tienen los más primitivos, digamos, donde ellos entienden su mundo no como naturaleza, cultura, sino en una relación fluida con todo lo humano y lo no humano. Esas fronteras entre lo humano y lo no humano, entre naturaleza y cultura, son débiles y continuas. Y si existiera algo que se llamara la sociedad o la cultura como algo autónomo, exterior a nosotros, sería algo no que está ahí, encima de nosotros, sino algo que sucede, que acontece, algo que hacemos que pase cada día, algo que no está por encima de nosotros, sino que lo hacemos actuar cada día. Es decir, el Estado, por poner otro ejemplo, no existiría si uno no va a la ventanilla de tal cosa y hace la fila para tal otra y saca la cédula. Es decir, el Estado no es una cosa etérea por allá, el Estado es algo que si existe, existe cuando nosotros lo actuamos, es decir, cuando nos relacionamos a la manera como nos relacionamos con el Estado. No, en realidad no nos relacionamos con el Estado, nos relacionamos con otras personas que asumen un papel dentro del Estado, ¿no? Bueno, entonces, si esa cultura existiera, ¿sí? O ese Estado, bueno, existiera como algo exterior a nosotros que no controlamos, etcétera, habría que demostrarlo, ¿sí? Pero hoy, si, tal como estamos usando ese concepto, es una varita mágica que lo usamos para explicar todo y que no explica nada. Es además muy triste que las mismas frases que hoy se hacen con cultura se hacían en 1800 y pico con la palabra raza. Es decir, ¿por qué esta persona le pega a la otra? Por su raza. ¿Por qué esta persona no trabaja? Por su raza. ¿Por qué esta persona actúa de esta manera? Por su raza. Ahora decimos por su cultura. ¿Sí? Bueno, además, ¿cuáles son las fronteras entre una cultura y otra? O entre una sociedad y otra. Ya lo vimos antes. Sí, esto es muy absurdo. O sea, por ejemplo, el maestro Abadía decía que el torbellino era el aire más indígena que tenía Colombia porque se basaba en el trotecito de los indios motilones. Entonces, ¿cómo me explica usted que en Cuba exista una música exactamente igual, que se llama el punto fijo, el punto cubano, y existe una música exactamente igual a la guabina beleña, incluso está en la misma escala, que es mixolidia, que se llama el punto libre. Y además se hace igual, o sea, es libre, es decir, la rítmica va libre, ¿no? No va metida dentro del torbellino, ¿no? La guabina beleña. ¿Y cómo me explica que eso mismo esté en México? Y que esté además con el nombre de Mejorana en Panamá. Entonces, digamos,
¿Dónde están las fronteras de las cosas? ¿Sí? ¿Quién ha dicho que por el hecho de que haya un mapa y que algún político hizo, que pasa por allá, entonces la gente se comporta, tienen una cultura y comparten una cultura? Esto es terrible. El porro se cantaba y se bailaba en toda la costa, pero cuando se creó el departamento de Sucre, creo que fue, sí, es que incluso tengo el periódico, un periódico de la época, dice, pues el porro en Valledupar, es así, y trae la partitura en un periódico de la época, creo que es 1940 y pico, otro día se lo puedo mostrar. Dice, bueno, y en Cartagena el porro lo tocan así, pero nosotros, como vamos a hacer un departamento, tenemos que tener una música nuestra. Entonces ahora el porro nos lo vamos a apropiar nosotros. ¿Sí? Entonces, o sea, así es que se han construido muchas de estas cosas, ¿no? Entonces, ¿dónde están las fronteras entre culturas, entre formas de vida? Si está, y ahora con la globalización ni se diga, ¿no? Por ejemplo, los indígenas del Amazonas, es imposible que tengan una cultura unificada porque ellos tienen una ley que es la ley de la exogamia, es decir, tú te tienes que casar con una persona que no es de tu tribu, que no es de tu comunidad y que además habla otro idioma. Cuando uno va a una maloca encuentra un montón de varones que hablan el mismo idioma y un montón de mujeres que hablan idiomas distintos. Entonces, ¿cuál es la unidad de esa cultura? Si es que sí, y así pasa con todas las sociedades, ¿no? Bueno, entonces, bueno, es un poco la salida a esto. Tenemos que realmente construir otros conceptos. Bueno, yo había pensado para la sesión de hoy trabajar un ejemplo musical para que ustedes vean en concreto, bueno, entonces, ¿cómo se hace la etnomusicología? Podemos ver un ejemplo concreto. Bueno, entonces hay distintas maneras de hacer etnomusicología. Básicamente hay unos que son más músicos que antropólogos, pero que hacen etnomusicología, y otros que son más antropólogos que músicos. Y hay toda la gama intermedia, desde los que están en la mitad, que son muy buenos músicos y muy buenos antropólogos, otros que son más buenos antropólogos que músicos, otros que son, bueno, de toda la variedad. O sea, en esa gama va a encontrar toda una manera diferente de hacer etnografías, ¿no? Pero para que sea una buena etnografía etnomusicológica hay que hablar del sonido, hay que hablar de lo que suena. Yo no puedo hablar simplemente de la cultura y de los músicos y de cómo se llaman los músicos y entrevistarlos y no hablar del fenómeno sonoro. Si no, no es etnomusicología, ¿sí? Puede ser antropología sobre un fenómeno musical, pero no es etnomusicología. Debe haber un análisis sonoro, que no necesariamente es una partitura, pero yo tengo que escuchar, tengo que pensar que está sonando ahí. Bueno, entonces fíjese, hoy voy a poner un ejemplo del lado más antropológico, ¿sí? Y la próxima sesión voy a poner un ejemplo del lado más musicológico. ¿Listo? Un ejemplo del lado más musicológico sería Mantle Hood en Inglaterra, en Estados Unidos, que él también fue un personaje muy importante, ¿no? Que él, digamos, es el que saca el concepto de bimusicalidad, y a él lo que le interesaba era armar grupos musicales de todas partes del mundo. Él fue el promotor del gamelan, que es una orquesta javanesa y de Bali, y él incluso es fundador del Instituto de Etnomusicología. Crean la primera carrera de pregrado de etnomusicología, crean el único departamento de etnomusicología que hay en Estados Unidos todavía vigente, con un montón de profesores, etcétera. Entonces, digamos, es una posición distinta a la de Alan Merriam, que es más antropológica, ¿no? Bueno, entonces vamos al estudio de caso. El estudio de caso es una obra que es absolutamente fantástica, la tienen ustedes allí, el libro completo, no está traducido al castellano, pero vamos a hablar de él. Este es un libro absolutamente importantísimo, reconocidísimo, tiene 3 ediciones. Bueno, es el libro, la etnografía, o sea, el estudio etnomusicológico más citado en el mundo, ¿no? Se llama Sound and Sentiment, Birds Weeping, Poetics and Song in Kaluli Expression. Sonido y sentimiento, pájaros
llanto, poética y canto en la expresión Kaluli. Los Kaluli van a ser los indígenas de Papúa Nueva Guinea con los que el trabajo, y está el autor que se llama Steve Feld. Bueno, entonces esta es la tercera edición. Este de la derecha es Steve Feld. Ya aquí es una foto cuando ya él era súper famoso, porque ya es un pop star de la etnomusicología. Yo tuve la fortuna de conocerlo en el Congreso de Etnomusicología del año 2009, donde dio la conferencia central. Además, era sobre un tema loquísimo, era sobre campanas en el mundo. Era sobre, porque él ya andaba en otro cuento, sobre las campanas de las ovejas, las campanas de las vacas, las campanas de las iglesias, las campanas, los gongs en los templos budistas. Bueno, una cosa loquísima. Bueno, entonces este es un músico de jazz. Él toca saxofón y estudia antropología primero, se gradúa en el 71 y luego hace su doctorado en antropología lingüística. Así como existe la etnomusicología, existe la en antropología lingüística. Entonces, su tesis en realidad es sobre lingüística, pero la hace con Alan Merriam, el señor de los fundadores de la sociedad y del que hablamos anteriormente, que escribió ese libro de música en la cultura. Entonces, él le dirige la tesis y obviamente se va por el lado musical, ¿no? Y termina siendo una super tesis de etnomusicología. Esta es la dedicatoria, muy linda, porque dice al chico que se convirtió en un pájaro Muni, otra vez con los pájaros, recuerden la segunda sesión y la primera, y la hace en memoria de Charlie Parker. Saben ustedes, este saxofonista alto de la historia del jazz, que todo el mundo le decía, el apodo de él era Bird o Yardbird, sí, era pájaro, ¿no? Además, curiosamente es que está muy bien puesta esta dedicatoria. Este Charlie Parker compuso además dos obras, una que se llama Ornithology, ornitología, pájaros, y otra obra de jazz, otro estándar famosísimo que se llama Anthropology. O sea, nosotros estamos aquí con los que son. Y aquí tenemos una frase en la lengua de los Kaluli que dice Ane Kalu Obemise, que quiere decir el hombre que se fue, es decir, el fallecido, el espíritu o el antepasado, que se aparece como pájaro, ¿no? Entonces los pájaros, lo que él va a mostrar es cómo los pájaros son los antepasados que hablan con los Kaluli, ¿no? Bueno, avanzamos. Entonces él hizo su trabajo de campo entre 1976 y 1977, está 2 años allá en la selva en Papúa Nueva Guinea. La tesis finalmente la termina en el 79. Convierte la tesis en un libro ya publicable en el 82, luego va a ser una segunda edición con unos cambios en el 90 y otra en el 2012. Además de eso, él va a sacar varios LPs de la música que grabó allá en el 81, en el 85, en el 91, va a volver a hacer trabajo de campo en el 82, en el 84, luego va a volver en los 90 y va a sacar un álbum de 3 CDs, lo tengo acá, que es del 2001, ¿no? Entonces, dice, y fíjese la introducción de su libro, es su objetivo, dice, esto es un estudio etnográfico del sonido como un sistema cultural, o sea, está hablando desde Alan Merriam, es decir, culturalismo, ¿no? Entonces, la música como cultura, ¿no? El sonido como un sistema cultural. Esto es un sistema de símbolos entre la gente Kaluli, ¿no? Entonces, básicamente va a tratar de mostrar eso. La estructura del libro, ahí la tienen, la tabla de contenido. En la introducción, pues va
las etnografías casi siempre son muy parecidas, hablan de la gente con la que trabajó, cómo es la zona geográfica, cómo es el entorno, cómo hizo el trabajo de campo, cómo es la historia local, cómo son las genealogías, es decir, toda la estructura familiar, cómo son las familias, cuáles son los factores ecológicos, los datos económicos y de subsistencia, cómo es el lenguaje, en fin. Toda esta parte además se le facilitó mucho porque había unos investigadores antes que él, ¿no? Los esposos Siffelin. Ahora hablaremos de ello. Bueno, entonces, y entonces fíjese cómo él trata de, en la parte más interpretativa, más teórica, él trata de conectar sonidos humanos y naturales con sentimientos, con el etos social, es decir, con la manera de comportarse socialmente, con la manera de ser socialmente, cultura y personalidad, y con la emoción, ¿no? Y entonces, eso es básicamente el libro, ¿no? Entonces, seguimos. Y la estructura, la tabla de contenido, pues es esta. Empieza con un mito, que es el mito del niño que se convierte en un pájaro, y ahí hace un análisis estructural. La próxima sesión ya hablaremos del estructuralismo y del análisis de los mitos. Y entonces trabaja cómo son los sentimientos sociales relacionados con los sonidos de los pájaros y con la vida de los pájaros, ¿no? Entonces, en uno de esos caminar por la selva, le dice uno de los indígenas, le dice, eso para ti, esos son pájaros, pero para mí son voces o sea, piensen que estamos en una selva, las selvas tienen unos árboles altísimos, y cuando tú estás en la selva, no ves ni siquiera el sol, ves toda una sombra. Entonces, ¿cómo saber la hora que es? ¿Cómo saber lo que está pasando por los sonidos? ¿Sí? Entonces esta gente se la pasa escuchando, o sea, tú sabes incluso qué época de año es según la cigarra que canta, según el pájaro que canta esta canción que es para aparearse. Entonces, digamos, el indígena está escuchando todo y es la manera como arma su mapa de lo que está sucediendo en la selva, porque todo está lleno de ramas, está sombrío, etcétera, etcétera, no pasa el sol, ¿no? Bueno, el otro capítulo que tiene que ver con cómo digamos, el llanto de los hombres mueve a las mujeres a cantar, y cómo se produce toda una poética en el canto que es muy interesante, que es otra manera el lenguaje se usa al cantar es diferente al que se usa en el lenguaje cotidiano. Luego habla de cómo las canciones cantadas por mujeres mueven a los hombres a llorar. Es decir, el objetivo del canto es que esos hombretones, que los vamos a ver en esas fotos, que además eran caníbales, guerreros, esos hombretones que a uno le da miedo encontrarse así con todo eso, entonces en medio de la selva, es para ablandarlos, digamos, las canciones son para poner a la gente a llorar, ¿no? Entonces, y finalmente trabaja la metáfora central de convertirse en un pájaro, ¿no? Bueno, aquí tenemos los Kaluli. Los Kaluli están en el monte Bosavi, es decir, aquí este es Australia, si ven el cursor, aquí está Papúa Nueva Guinea, ahí está Indonesia. Esta línea, fíjese las fronteras que trazamos, esto se lo repartieron así, cogieron el mapa y una regla hicieron en la isla y dijeron, ya, esto para ti, esto para mí. O sea, es patético el mapa de Nueva Guinea. O sea, mire, está hecho clarísimamente. O sea, por ahí pasan ríos, montañas, valles, pero, o sea, no tener ni idea y separar. Así están la mayoría de nuestros departamentos en Colombia, o sea, y en todo el mundo. Entonces, digamos, ¿eso qué tiene que ver con lo social, con la economía, con lo ambiental? Bueno, entonces, lo cierto es que él se va a esta parte de la derecha, que es Papúa Nueva Guinea, toda esta gran zona de islas que se llama Melanesia, y trabaja aquí en una montañita. Esta es una zona ecológicamente muy similar a Colombia. Es una zona parecidísima a Colombia, es decir, es una zona tropical y de acuerdo a la altitud tienes unos cultivos y eso. Entonces el monte más alto, que es el monte Bosavi, creo que tiene como 2000 y pico metros, algo parecido a la altura de Bogotá, ¿sí? Ahí está la montaña, el monte Bosavi, viven más o menos entre 800 y 500 metros.
Entonces son selvas lluviosas y viven en grupos de unas 15 familias que construyen unas malocas sobre unos postes, así como lo ven ahí en la foto, inmensos, o sea, son de 600 metros cuadrados, ahí se reúnen para una fiesta 100, 200 personas, unas malocas muy al estilo de las malocas amazónicas, ¿no? Entonces, digamos, viven ahí. Entonces, viven de la pesca, crían cerdos, cazan cerdos salvajes como jabalís, tienen un matrimonio exógamo, pero la residencia es patrilocal, es decir, tienen que residir donde los papás. Es una sociedad muy igualitaria, hay reciprocidad y en la época en que hizo este trabajo vivían unos 1.200, ahora están casi prácticamente desapareciendo. La primera vez que los occidentales los contactaron fue en 1935 y lo primero que hicieron fue prohibir el canibalismo, ¿no? Bueno, entonces, este Steven Feld puede hacer un trabajo muy profundo y muy potente porque antes de él, unos años antes, 10 años antes, estuvieron ahí un par de esposos de antropólogos, los, la pareja Edward Schiffelin y Bambi Schiffelin, ella lingüista, el antropólogo. Entonces, mejor dicho, ya cuando él llegó allá, ya le tenían el diccionario, ya le tenían todos los rituales ya descritos. Entonces, él se concentró en lo musical, ¿no? Y por lo tanto pudo avanzar muchísimo, porque si no, pues se hubiera pasado los 2 años haciendo lo que hicieron estos otros en sus tesis, ¿no? Entonces, bueno, se convierten casi como en sus padrinos allí, les presentan a todo el mundo. O sea, la cuestión es que, aunque fue duro, le salió fácil por eso. Entonces, todo el libro gira en torno a un mito, que es el mito del pájaro Mumi. Un mito que comienza diciendo pues, que había una vez un niño y su hermana mayor, y ellos se llamaban entre sí Ade, o sea, el hermano es Ao, la hermana es Ado, y la relación entre la hermana mayor y el hermano se dice Ade. Y es una relación muy importante de acuerdo a la estructura social, porque las hermanas mayores deben proteger y cuidar a los hermanos menores. Otra vez volvemos a los adultos, siempre nos creemos que somos los que educamos a los hijos. Eso es falso. Históricamente, antropológicamente, prehistóricamente, han sido los hermanos mayores y los compañeritos los que se crían entre ellos. Pero bueno, entonces, esto está además como una norma clara, ¿no? Entonces hay todas unas leyes de reciprocidad, entonces tenían hambre y se van a pescar, a cazar, a buscar cangrejos de río, como ese azul que hay ahí, que así son los cangrejos en esa región. Y entonces la niña empieza a coger cangrejos y se va comiendo alguno. Y entonces el niño le dice, Ade, le dice, hermanita mayor, tengo hambre, ¿por qué no me das un cangrejo? Y entonces ella no se lo da. Empieza a llorar el niño y entonces se viola el orden social de esa sociedad, que era la regla de convivencia. Este niño se convierte en el pájaro Muni, que es ese que está ahí a la derecha, que es una paloma absolutamente espectacular, que es endémica de Papúa, no se encuentra en África, ni en Colombia, ni nada de eso, es una paloma bellísima. Y entonces este pájaro y el canto de este pájaro va a estar a la base de todos los cantos de las mujeres, ¿no? Y de todos los entierros y de todo. Toda la estructura de pensar la música va a estar basada en el canto de este pájaro. Hay un momento en que este Steven Feld se da cuenta de que o entendía cómo era el canto de los pájaros o no iba a entender nada de la música de esta gente. Entonces ahí lo ven con su micrófono hiperdireccional, con su pantalla, como si fuera una antena allá con full grabadora. Se va a grabar todos los pájaros de la selva y construye una etnoornitología tal como ellos conciben
el mundo de los pájaros y los graba todos, ¿no? Y los analiza en su libro, analiza cuáles son los tabús que hay alrededor de los cantos de los pájaros y de los cantos, es decir, qué restricciones hay, cuáles se pueden comer, cuáles no se pueden comer, para qué se pueden hacer esto, para qué se pueden usar las plumas de tal color que significan, todos los mitos que hay alrededor de eso. Bueno, y finalmente llega a entender cómo son los sonidos de los pájaros y cómo piensan el canto de los pájaros los Kaluli, ¿no? Este mapa de la izquierda, estos listados son los nombres de los pájaros, aquí los pueden ver, ¿sí? Y aquí son los distintos tipos de pájaro. Y los pájaros, de acuerdo a cómo suenan, una cosa, los pájaros por los colores de las plumas, los pájaros por cómo son, si caminan, si vuelan, si no sé qué, si lo otro, de cómo son los huevos. Tienen cantidad de clasificaciones de los pájaros, pero tienen también una clasificación de cómo son los pájaros según cómo cantan. Entonces, este es el mapa de cómo los Kaluli entienden el canto de los pájaros. Entonces, hay unos pájaros, dice aquí, que los Willisal, que dice, ellos saben decir sus nombres, pero poco más, ¿sí? O sea, el canto es el nombre. Entonces, en últimas, llaman al pájaro con el canto del pájaro. Entonces, esos son los pájaros que saben decir su nombre. Luego tenemos otros pájaros que son los que hacen ruido. O sea, que eso es un ruidajo ahí que ¿para qué? O sea, entonces esos no saben ni siquiera decir su nombre. Luego tenemos otros que solamente tienen un sonido, ¿sí? Po, po, po. Bueno, luego tenemos otros que son los que saben hablar el bosabi, es decir, la lengua de ellos. De hecho, que esos hablan como nosotros, ¿sí? Y son capaces de hablar, ¿no? Y entonces son estos que están aquí. Los bosabi tusalan, los que speak bosabi, los que hablan bosabi, ¿no? Estos de aquí, ¿sí? Luego están los que silban, ¿sí? Entonces, por ejemplo, entre ellos está el pájaro muni, que es la paloma esta, y el tibodai, que es otro pájaro también mítico, que está en los mitos de ellos y que va a ser les decía en la primera clase, el que va a basarse para hacer el toque de los tambores, ¿sí? Que es el pájaro tibodai. Bueno, hay otros que lloran, que son los yelan, y que son los que inspiran el canto del lloro, o sea, los que inspiran a los hombres para llorar, no el canto del lloro, sino los que inspiran a los hombres para que lloren. Y luego están los guisalo molán, que son los pájaros que saben cantar el guisalo. El guisalo es el canto que digamos que está relacionado con el mito del pájaro muni, que tiene que ver con el canto de las mujeres que cantan para hacer llorar a los hombres. Entonces ahí está el pájaro muni y otros pájaros que sí saben cantar el ritual del guisalo. ¿Qué es el guisalo? Ellos tienen un montón de fiestas y de cantos y de todo eso, pero dedica todo el libro, que son un montón de páginas, ya no me acuerdo cuántas páginas son, 300 páginas prácticamente así de letra pequeñita, lo tienen ahí, le dedica las 300 páginas a un solo ritual, que es el guisalo, que es un ritual que hacen por la noche, ahí se ve, ¿no? Que es cuando alguien se muere o cuando hay un desastre importante, que se quema una de estas casas, o cuando hay una catástrofe o lo que sea, una inundación. Entonces, cuando hay algo muy grave, entonces hacen este guisalo. Fíjese que como como la mayoría de los pueblos no tienen una palabra para canto y otra para baile o para ritual. O sea, guisalo sirve para canto y sirve para la fiesta o el ritual, la ceremonia de que le hacen al muerto o que lo hacen frente a un desastre, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una ceremonia larga, dura toda la noche, a veces varios días. Hay trance de las mujeres y de los hombres que se conectan a través del canto como una especie con los antepasados también, ¿no? Como espiritismo, podríamos decir, ¿no? Y este es el ritual que ellos dicen que es como lo que los distingue de los otros. Y luego celebran otras fiestas y hacen otras cosas que son muy parecidas a todos los indígenas que están alrededor. Pero digamos que es como el que ellos consideran que es como el más auténtico de ellos, ¿no? Aunque vamos a ver que
o veremos en la próxima sesión cómo realmente en cuestión de 20 años esto desapareció. Bueno, entonces, básicamente el canto se llama yelema y hay unos que cantan los hombres, otros las mujeres, pero el canto más complejo y el más sofisticado se llama Sayelab y es un solo de mujer. Él le dedica un capítulo completo a analizar el canto de una noche de estas. Una mujer pudo cantar 3, 4 sesiones de estas, graba las tres, coge uno y tarda 7 meses en transcribir y analizar ese canto, ¿sí? Porque implica traducirlo, o sea, escribirlo en lengua indígena, traducirlo, que es larguísimo, hacer la partitura, analizar las escalas, interpretar lo que ahí pasa con los sabedores, etcétera, etcétera. Y luego en otro capítulo analiza otro canto con hombres y también se pasa 9 meses analizando ese canto. Un poco para que vean la complejidad de esto, ¿no? Entonces, ¿y cómo se conecta todo con todo? Los cantos, el canto Yelema, vamos a verlo. Estos son otras ceremonias que tienen, pero no va a hablar de esto, porque esto lo trabaja él en otros libros y en otros materiales. En el libro solamente trabaja estos del guisalo, ¿sí? Entonces, esto sería un canto que grabó esa noche del 12 de noviembre del 76. Vamos a escuchar un pedazo. Aquí está la partitura, son muchísimas páginas. Ahí les coloqué en Spotify, en Apple Music y en YouTube y en Smithsonian donde lo pueden escuchar. Ahí hace análisis, tiene análisis del texto, etcétera. Ya se nos acabó el tiempo. Voy a dejar aquí y en la próxima sesión no vamos a pasar a otro tema, sino que va a tratar de redondear esto, ver la otra modalidad, porque me parece muy importante que ustedes vean cómo es realmente un trabajo etnomusicológico. En realidad estamos, o sea, yo para explicar esto a veces puedo gastarme varias clases, porque es que es un libro muy, muy denso, teórico, analíticamente, etnográficamente, son muchos detalles, ¿sí? Y hacerlo aquí en media hora o en una hora es complicado, pero ya lo redondearemos la próxima sesión y veremos otro ejemplo bien diferente de cómo se hace la etnomusicología. No sé si quieren que 5 minuticos, preguntas y comentarios hasta aquí. Chévere que escuchen, ahí les di la conexión que les di es a los 3 discos. Esto es una colección que salió muy bien grabada, excelente. Es una cajita que viene con un folleto de 80 páginas que también lo pueden descargar en el Smithsonian y viene 3 CDs con no sé cuantísimas horas. Es muy interesante porque viene el disco 1, es lo que están cantando, lo que ya canta, esto él lo hizo en los 70. El disco 1 es lo que cantaban en los 90, que era ya música evangélica, pero además con guitarras, pero lo analiza y se da cuenta que es la misma estructura sonora que tenían en el guisalo, que lo aplican al canto y la misma estructura literaria que tenían en el guisalo, que lo aplican a la música evangélica con guitarras. El disco 2 tiene que ver con la nueva línea de investigación que va a seguir, el que tiene que ver con el soundscape, con la acustemología, con el sonido de la naturaleza, de los pájaros, de las cigarras y todo eso. Y el tercer disco va a ser lo que realmente desapareció en 20 años, después de que él se fue, que es todo el guisalo y todos los rituales y toda esta música antigua, tradicional, y que está aquí todo, los cantos de las nanas de las mamás a los niños, los cantos en el bosque, los cantos de trabajo, los cantos de los adultos, los tambores y también todo lo del ritual de guisalo. Lo pueden escuchar todo en Spotify o en Apple Music. Bueno, sí, José Miguel y Eder, a ver. Sí, señor. Sí, muy bien. Maestro, buenas noches.
bueno, de todos los temas que trató que son pues increíbles, ¿no? Le deja a uno pensando un resto de cosas. Tengo uno que me ha dado vueltas, de hecho, desde hace un ratico, y es, no sé si se va a tratar durante el curso o algo, que es el tema de la apropiación cultural y todo ese debate que hay, que va desde los 70 con Paul McCartney y Fela Kuti y todas esas cosas, y entonces que si alguien se pone un kimono está apropiando culturalmente, pero no sé hasta qué punto voy a sonar errado. Digamos, una cultura no existe si no hay una apropiación de otras cosas, ¿o no? Y me parecería, no sé si sea un tema que se va a tratar más adelante o algo, pero me parece interesante tratar eso. Sí, en realidad lo íbamos a tratar la próxima sesión. Si Ah, quieren, listo. me lo recuerda, pero es que como se me ha hecho esto tan largo, no sé si lo alcanzaremos a trabajar bien. Pero, pero incluso Steven Feld tiene un artículo que es una nana para el mundo, no sé qué, que es un clásico de él, donde critica cómo una canción de esta región, una canción de una mujer de esta región, la usan y finalmente se convierte, lo agarra Peter Gabriel y todo eso, y luego lo vuelven un éxito comercial, sí, y le cambian todo el significado, y en últimas, la indígena que lo grabaron nunca se enteró ni recibió derechos de nada, ni nada de eso. Entonces, digamos, hay todo un problema de apropiación cuando una cosa es compartir y qué bien, todos somos amigos y todo, y otra cosa es cuando yo saco plata de lo que hago a costa de otros, ¿no? Entonces, bueno, Claro. esto es todo el tema de la world music, y sobre eso este Feld ha sido un activista importante. Él incluso creó una disquera, ya lo veremos en la próxima sesión, ¿no? Pero esto sí, o sea, tiene el lado político y el lado económico que le da una cierta complejidad y ya apropiación, no simplemente, qué lindo, sí, yo voy a cantar una canción de Garzón y Collazos, pero otra cosa es que yo haga dinero con Garzón y Collazos, ¿sí? Entonces, bueno, Listo, muchas gracias, maestro. bueno, gracias, qué honor esté usted ahí, hombre. Bueno, No, a usted, eh, muchas gracias. bien, ¿quién sigue? Bueno, un saludito, no sé quién seguía. Sí, bueno, hágale usted, Claudia, estaba José Miguel Serrano también. Ah, bueno, no, buenas noches, gracias, Carlos. Buenas Yo quería noches. preguntar, ¿qué hacer entonces con estas culturas que desaparecen? Para, es decir, se queda uno como triste de que un estudio tan profundo y por qué desaparecen, por la entrada precisamente de los antropólogos y de el contacto con Occidente. Sí, ahí fueron los misioneros y los agentes del Estado, claramente. Ellos no desaparecieron por Steven Feld, ni por ni por Bambi, ni los antropólogos estuvieron ahí, que estuvieron viviendo con ellos muy respetuosamente. Steven Feld incluso creó una ONG para apoyarlos económicamente. La venta de los discos fue para ellos. O sea, digamos, no fue el antropólogo el que acabó con esto, ¿sí? Sino pues todo, es que la globalización es una máquina potente, ¿no? Entonces, pero tampoco, o sea, el caso de los NASA es muy icónico. Tenemos distintas actitudes. Por ejemplo, los NASA, ellos, ellos, eh, ellos en el fondo quieren ser modernos, pero quieren que ser modernos con dignidad y a su manera. Eso es lo que hay que respetar. ¿Sí? No se trata de embalsamarlos y dejarlos en el pasado, anclados en un pasado. O sea, ellos tienen que inventar además palabras nuevas para la moto, por ejemplo, para, para las cosas nuevas, tienen que traducir el himno nacional. Ellos en el fondo, los NASA siempre han sido muy modernos, siempre, siempre, pero han sido además muy luchadores porque quieren ser modernos, pero a su manera, no a la manera que les imponen, ¿sí? Entonces, yo pienso que otro caso es el caso de los de la sierra, que ellos tienen otra mentalidad y tienen, o sea, cada pueblo tiene su estrategia. Hay otros que simplemente dicen no, o sea, pues no podemos con esto y ya nos diluimos, ¿no? Pero es que esa es la historia de la humanidad y aparecen nuevas etnicidades, no sé, todos somos étnicos de alguna manera, los del hip hop, los metaleros, los raperos, o sea, en últimas creamos nuestras tribus, ¿no? Las llamamos ahora tribus urbanas, creamos nuestras culturas, por decirlo de alguna manera, pero el decir que eso es una cultura no explica nada. O sea, lo que hay que explicar es qué está pasando ahí, por qué está pasando.
Pero o sea, cuando usemos el concepto de cultura, lo tenemos que usar con mucho cuidado, no como varita mágica para explicar nada, porque no explica nada. Hay que explicar cada cosa. O sea, yo que saco con decir es que los Caluli tenían su cultura y fueron aculturizados por la sociedad occidental. No entendí nada. O sea, lo que hay que estudiar es, bueno, cómo es esa sociedad, cómo es su forma de pensar, entenderlo, ser empático con ellos, estar con ellos, aprender de ellos. Eso es lo importante, no tanto la cultura, una cosa así en abstracto. ¿Sí? Sí. Y se observa que el distanciamiento con la naturaleza es pues evidente. Las culturas, no sé si se puede decir, mientras más auténticas, más cerca a la naturaleza y mientras más modernas, más alejadas. Bueno, afortunadamente está cambiando nuestro chip, pero sí, o sea, nos hemos creído de mejor familia y hemos maltratado a todos los animales, todas las plantas. Yo creo que en la Biblia esa frase que dice, nos crea a nosotros de último y dice, bueno, ahí está la tierra, casi como decir, hagan con la tierra lo que quieran, ahí está su servicio, ¿no? Eso es muy, muy, muy fuerte, ¿no? Sí, Muchas en el gracias. Génesis. Sí, bueno. Bueno, a ver, ¿alguien más? Bueno, dejémoslo ahí. Entonces, la próxima sesión no vamos a hacer el tema, lo voy a tratar de meter por los laditos, pero es que si no, me parece que es mucho más importante ver una etnografía en concreto cómo funciona, porque realmente son trabajos muy potentes. Es gente que se ha quemado años las pestañas ahí en unas condiciones muy duras, pues bien financiados y todo, pero de todas formas, no, eso no es ahí, no es soplar y hacer botellas, ¿no? Y, o sea, para 9 meses para transcribir una canción, eso es mucho trabajo, ¿no? Bueno, pues nos vemos en la siguiente sesión.